y el desafío de este ecosistema tan interesante que son las microfinanzas. Bueno, muchísimas gracias, Walter. En primer lugar, permítanme agradecer a David por la invitación a este encuentro, esta jornada número 17 de Microfinanzas. En segundo lugar, también agradecer a Verónica Moix por la convocatoria que desde Fundación Impulso me contactó y me hizo para poder participar en este evento. Y bueno, sé que tenemos poco tiempo, entonces yo tengo preparada una pequeña presentación y me gustaría compartirles ahora para ver si es que logro de alguna forma, con algunas ideas y conceptos y aspectos cualitativos, destacar más o menos lo que es la experiencia chilena y hacia dónde vemos que estas tendencias y desafíos de los que nos convocan a conversar. Espérenme un segundo, por favor, para conectarme a la pantalla. ¿Se ve la presentación ahí? Perfecto, perfecto. Ya, mira, bueno, en primer lugar, a ver, no sé por qué no sé. A ver, ahí se ve, ¿no? Voy a tratar de... Sí. Esperemos un segundo. Ahí. Perfecto. Ya. En primer lugar, bueno, yo creo que antes de compartir cualquier idea en relación a la temática sobre los desafíos y las tendencias que es posible observar en el sector de microempresas en Chile, es muy importante que yo les pueda mostrar un poco cómo es la clasificación del sector de microempresas en Chile, ¿no? En Chile, cuando hablamos de microempresas, nos estamos refiriendo a unidades económicas productivas cuyas ventas anuales no superan los 2.400 UF. Esto equivale más o menos como a 88 millones de pesos chilenos. Viene siendo algo así como $95.000 al año. Desde allí hacia abajo se abre una súper amplia variedad de niveles de venta, de actividades, de rubros, segmentos, subsegmentos, nanosegmentos, de actividades productivas, de formas de organización, de grados de consolidación de estos microemprendimientos. Hay una encuesta que se emite cada 2 años, la última fue en el año 2023, que se llama Encuesta de Microemprendimiento. Esta es la 7ª versión, y que acusa los siguientes números para que tengan una referencia. Consultados los hogares, se puede afirmar que en Chile existen alrededor de 1.977.000 unidades económicas calificables como una microempresa. De ellas, un 59%, 59,3% corresponde a hombres y un 41,7% a mujeres. Algunos detalles importantes que destacar de este segmento de las microempresas que están calificadas por esta encuesta es que un 88,8% de esta unidad económica corresponde a una categoría ocupacional que es calificable como trabajador por cuenta propia, es decir, personas que, como ustedes saben, trabajan de manera completamente autónoma e individual y eventualmente podrían llegar a contratar de manera ocasional a una segunda persona. Otro aspecto súper importante es que del total de las mujeres, una gran mayoría, casi un 59% de ellas, afirma que esta actividad que desarrollan la realiza por necesidad. Los rubros más importantes están centrados básicamente en el sector del comercio, los servicios y la industria y la manufactura. Y un 52,6% de las personas emprendedoras indica que sus ganancias mensuales le alcanzan hasta un salario mínimo. Es decir, estamos hablando de un gran número de microempresas que están vinculadas al mundo de la subsistencia, ¿no? Y a su vez también destaca el 78,3% de las microempresas que tienen un carácter informal, es decir, que no han iniciado actividades antes del servicio de impuestos internos. Y un factor también importante es que un gran número de estas personas microemprendedoras declaran que su principal fuente de financiamiento para crear el negocio han sido sus ahorros o el apoyo de familiares. Esto da a entender en el fondo que un porcentaje bajo hasta ahora conoce o ha usado los sistemas de financiamiento que existen y que son de carácter descentralizado, lo cual deja ya entrever de inmediato que existe una brecha importante, un gran desafío de atención hacia este mercado de empresas en el país. Un detalle también importante para que comprendan un poco el contexto del que estamos hablando es el peso relativo que tienen las microempresas en el ámbito económico en general. Cuando juntamos el total de micro, pequeñas y medianas empresas,
juntas constituyen el 79,4% del total de empresas, pero en las ventas anuales del país solo el 12,5% de la facturación. O sea, se da cuenta del peso que además tienen las grandes empresas. Nada que decir de la importancia de las grandes empresas, por supuesto, la economía son muy relevantes, pero acá hay un segmento muy masivo que a su vez le cuesta mucho despegar, le cuesta más consolidarse. Ahora, entrando un poco en materia respecto de qué tipo de organismos hacen microfinanzas hoy día en Chile, para partir yo creo que es importante también considerar qué es lo que estamos entendiendo por hacer microfinanzas en Chile. Desde la red de microfinanzas, que ya les voy a contar cómo se compone, entendemos a las microfinanzas como los servicios que se dedican a proveer servicios financieros y no financieros, pero para fines productivos de las microempresas. O sea, que no necesariamente estamos hablando únicamente de microcrédito, estamos hablando de servicios financieros y no financieros para fines productivos. Lo que excluye aquí cualquier crédito que tenga fines de consumo y los créditos hipotecarios. En Chile distinguimos dos grandes grupos de instituciones de microfinanzas. Una, las que son reguladas por la posición del Estado financiero, en donde está el principio del banco público, que en este caso es el Banco del Estado de las Empresas, algunos bancos privados, que es el Banco de Chile, y las cooperativas de ahorro y crédito más importantes, a las que se suman las instituciones no reguladas, que tienen figuras como, por ejemplo, sociedades por acciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro. Un elemento importante a destacar es que el modelo de atención y sistema o método que ocupan estas instituciones para poder evaluar la posibilidad de atención financiera, en el caso de las reguladas, es principalmente un modelo de atención individual, y en el caso de las reguladas, es principalmente en la figura de atención bajo grupos de crédito, deudоría solidaria y banca comunal. Respecto de la oferta de valor, esto ha ido mutando con el tiempo, pero siempre increciendo en el sentido de que va perfeccionándose, ha ido agregando diversidad de productos. Se pasó, por ejemplo, de tener solamente acceso a crédito a una cartera de clientes que también accedió a microseguros, medios de pago, productos de inversión financiera, a los que se agregaron estos otros productos y servicios no financieros para apoyar la gestión del negocio de las microempresas. Dentro del segmento de las microempresas y particulares de las instituciones que conforman la red de microfinanzas, se ha llegado a un cierto entendimiento sobre la relevancia que hay detrás de comprender la heterogeneidad que existe dentro del sector de las microempresas. Así, por ejemplo, como se puede ver acá, bajo la línea punteada de color rojo que aquí aparece, estarían al menos 3 categorías de microempresas que es posible destacar. Hay un primer grupo al que se le conoce algo así como las microempresas de mayor escala, que son muy parecidas a una pequeña empresa, y en la parte inferior las conocidas como las emergentes, que son más bien las microempresas asociadas al segmento de la subsistencia. Este cuadro lo que intenta mostrar es que según esta categorización por nivel de ventas dentro del sector de las microempresas, existen también diversidad de necesidades. Así, por ejemplo, una microempresa de mayor escala tiende a tener una racionalidad de acumulación y lo que le interesa es expandir su negocio, y por lo tanto está en la búsqueda de productos financieros que le permitan automatizar procesos, mejorar sus procesos productivos, generar nuevos canales de venta, acceder a clientes más grandes. Mientras que en el caso de las emergentes, lo que buscan es generar ingresos, tener nuevas oportunidades, mejorar sus habilidades de gestión para poder crecer un poquito, ¿no? Y tener acceso a productos financieros que antes no accedían. Como les conté, en el año 2003 se fundó la Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile, que actualmente tiene 6 miembros. El último es un organismo del Estado, que es una institución asociada. Si se dan cuenta, esta es una red bastante pequeña en el país. Originalmente tenía más miembros, pero por razones que todavía estamos como dilucidando, hubo un proceso en el que también tiene que ver, por ejemplo, los impactos de la pandemia y otros fenómenos que han hecho que algunos actores que antes eran muy relevantes se han ido lentamente alejando del segmento. No obstante, la oferta financiera persiste y, como veremos inmediatamente, ha seguido creciendo en atención al sector de microempresas. Un aspecto relevante que quisiera mencionar también es que desde hace 2 años esta Red para el Desarrollo de las Microfinanzas en Chile es miembro de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, la ALAMI. Tiene por objetivo fortalecer la inclusión financiera y promover el desarrollo sostenible,
y lo que busca es generar vínculos y ampliar las redes de contacto entre instituciones de las microfinanzas de la región, compartir conocimiento, aumentar la visibilidad de las microfinanzas, entre otras. Aquí hay algunas cifras que de pronto sería interesante mostrar en relación a lo que es la evolución de lo que ha sido la evolución de estas colocaciones, en este caso del número de clientes con el que se cierra cada año, en el caso de las no reguladas y en el caso de las reguladas en Chile. En el país se pueden contabilizar más de 479.000 clientes con créditos de carácter productivo. Insisto en esto, aquí no hay créditos de consumo ni hipotecario, y por lo tanto, comparado con los años, la evolución de los años, a pesar de la pandemia, se ha ido recuperando la atención de este segmento. Entendamos que los 480.000 clientes de un total de 2 millones, pero no todos son calificables porque también está el fenómeno de la informalidad y también de los antecedentes comerciales que limitan, así naturalmente, el acceso a financiamiento a personas, por ejemplo, al sistema bancario. En relación a los saldos, aquí hay una muestra súper clara de ambos modelos de atención. En relación a los saldos, se destaca claramente que al cierre del año 2023 las no reguladas mantienen una cartera con un saldo que promedia $497 de saldo, mientras que las reguladas llegan a un segmento de microempresas bastante más, con un crédito bastante promedio más grande, que alcanza más o menos como los $6.500 de crédito, de saldo de crédito en cada caso. ¿Por qué? Porque el concepto que se ocupa en Chile incluye el microcrédito, pero también el financiamiento para la microempresa. Un agricultor que tiene un pequeño predio, 2, 3 hectáreas, y requiere comprarse un tractor, el microcrédito le podría servir a lo mejor para financiar parte de su flujo, pero si quiere comprar el tractor necesita un financiamiento más grande, y él no pierde su categoría de microempresa. No obstante, los bancos, queriendo a este segmento del productivo, le dan acceso a financiamiento de montos mayores. Esa es la razón por la cual las instituciones financieras más reguladas tienen montos de crédito mayores, ¿no? Ahora, respecto de las principales visiones y prácticas que es posible observar en la industria de las microfinanzas en Chile, hay algunas que yo quisiera destacar en términos de los ámbitos comercial, de riesgo y operacional, así como en lo relativo a lo corporativo y estratégico, y lo que tiene que ver con el propósito. Respecto de lo primero, algunas cosas que se pueden destacar, así como aspectos cualitativos de lo comercial, de riesgo y operacional, es que lo que se ve en las instituciones microfinancieras de Chile es un nivel cada vez más marcado de especialización de su oferta de valor. Y eso lo hacen y lo logran gracias a un conocimiento cada vez más profundo de la segmentación por actividad económica o por estos niveles de ingresos que yo les señalaba recién, tienen o pueden llegar a tener las propias microempresas. Entonces, la estrategia de segmentación diseña de alguna forma la especialización de la oferta de valor. El diseño de productos, por supuesto, no es de arriba hacia abajo, sino que se hace con los clientes. Este mayor conocimiento le ha dado también a las instituciones mayor destreza, por ejemplo, para pasar del microcrédito a estos seguros, productos de inversión. Entonces podríamos afirmar que estamos ante una oferta que pasó de monoproducto a multiproducto, y así también de monocanalidad a multicanalidad. No es solamente la relación en la sucursal, sino que también a través de canales remotos y otros mecanismos que las instituciones han ido implementando para poder estar cerca de los clientes. Un detalle no menor que también hemos aprendido en conversaciones dentro de la propia red es la importancia de mantener una visión de la flexibilidad entendida como la capacidad de anticiparse a los riesgos y a los desafíos, las crisis que de pronto aparecen en la gestión. Y cambiar esa visión de la improvisación, es decir, de esta visión reactiva que de pronto tienen o pueden llegar a tener cualquier tipo de institución ante los problemas. La flexibilidad entendida como la capacidad de anticiparse. La intermediación con terceros claves también ha sido muy importante. La relación directa con los clientes para efectos de crédito es una, pero el propio microempresario mantiene relaciones con otros, por ejemplo, con sus propios proveedores, y en ese circuito de relación se generan dificultades, cuellos de botella. Cuando la institución microfinanciera comprende esos problemas, esos cuellos de botella, e interviene, por ejemplo, con soluciones como medios de pago, créditos cerrados para que un cliente de un almacén de barrio le pueda comprar
a la Coca-Cola a través de una línea de crédito particular, cosa que le permite mantener su stock de gaseosas, le facilitan la gestión comercial al microempresario. Y esa visión se ha mantenido. Y respecto de las crisis también creo importante destacar que estas instituciones, por lo menos también lo hemos conversado con algunos expertos externos, mantener esta visión de heterogeneidad del mercado meta. Ante las crisis no todos pierden, algunos pierden y a otros se les generan nuevas oportunidades. Nosotros lo vimos en la pandemia y también lo vimos en el caso del estallido social, lo cual también, entre paréntesis, también habla bastante bien de la capacidad de resiliencia o de reinventarse que tienen determinados segmentos dentro del sector de las microempresas. En lo corporativo, una cosa que se ve muy nítida es que las instituciones tienen cada vez mayor claridad respecto de que la sostenibilidad financiera debe ser un norte. Hay que buscar la autonomía. Y para eso es muy importante trabajar en red, compartir experiencias, complementarse, formarse, intercambiar opiniones, datos, que puedan ir en la búsqueda o armar un cierto andamiaje conceptual y de relaciones y de contacto que le vayan facilitando la ruta a las instituciones para lograr esta sustentabilidad financiera. Diversificar las fuentes de fondeo, no quedarse siempre con un solo método de fondeo es importante. Y como les decía anteriormente, dada la heterogeneidad que existe dentro del sector de microempresas, lograr un equilibrio entre esto de trabajar con los fines de la inclusión financiera, es decir, apoyar a microemprendedores que trabajan en el sector o pertenecen a sectores emergentes o de subsistencia, pero también incorporar de pronto planes o programas que le permitan a la institución brindar financiamiento a microempresas de una escala un poquito mayor. Otro aspecto interno relativo a lo corporativo y estratégico se relaciona con la gestión de las personas, los procesos de selección, de formación, de liderazgo, la motivación, son muy relevantes porque nosotros sabemos, y también lo hemos conversado aquí, la formación de este perfil profesional no existe en las universidades, no necesariamente. Por supuesto que hay excepciones, pero en lo general se va formando en el terreno y requiere, por lo tanto, de un cierto seguimiento, de un cierto expertise y acompañamiento para que se desarrolle un trabajo de carácter profesional en vista del servicio de calidad que aspiramos tener como instituciones hacia los clientes. Y finalmente, también en lo corporativo y estratégico, escuchar permanentemente a las personas que trabajan directamente en la punta, es decir, en las sucursales, y que hacen funcionar los sistemas y los planes que hemos diseñado para poder responder a las necesidades de los clientes. Es muy importante porque ellos son los conocedores de las brechas, de los cuellos de botella, de los ritios, y por lo tanto pueden también ser conocedores de las posibles soluciones a esas dificultades de proceso. Por lo tanto, mantener una escucha permanente con ellos es muy relevante. En relación al propósito, como les decía, aportar a la inclusión financiera y potenciar la productividad de las microempresas son ambos caminos los que se van siguiendo. Algunas instituciones se dedican más al objetivo de incorporar personas que no tendrían cabida en el sistema financiero tradicional y otras se dedican más a buscar alternativas para potenciar la productividad de las microempresas. Pero en ambos casos se repite el concepto de aportar a mejorar la calidad de vida de los clientes y sus familias. Y un factor común que se repite en todas, sin duda, es que no se resignan a que no se pueda avanzar en ambas direcciones. Y por eso que han incorporado, o existe el desafío de incorporar, por ejemplo, materias como la innovación dentro de los procesos de creación de productos, de atención de clientes, de búsqueda de soluciones cuando hay dificultades, etc. Finalmente, en términos como de los desafíos para el sector de las microfinanzas, separado también, como lo señalaba, entre estos desafíos de inclusión financiera y los de productividad, claramente es preocupación de las instituciones de microfinanzas en Chile todo lo que tenga relación con las metas o alcances que puedan tener los avances en educación financiera, en aplicar o en avanzar en un sistema de cuidados. Esto está relacionado con la posibilidad de darle más oportunidades, particularmente a las mujeres emprendedoras de escasos recursos, porque se descubrió
que uno de los factores por los cuales la productividad de esas unidades económicas es más baja porque las mujeres destinan más horas de trabajo al cuidado de la familia. Entonces suena bastante injusto en el fondo una actividad que podría rentar, qué sé yo, por dar cualquier cifra, un 30%, no logra llegar al 20% porque no alcanza a trabajar la cantidad de horas que debería o podría llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque el tiempo restante lo está dedicando a labores de cuidado. Entonces, se podría a lo mejor llegar a acuerdos con organismos del Estado para poder buscar alternativas de apoyar el cuidado y así destinar, hacer que la persona microemprendedora mujer tenga también más espacio de desarrollo de su emprendimiento. La articulación entre instituciones también es clave porque se produce como un estancamiento, de pronto los clientes pululan entre las mismas instituciones y no dan el paso para ingresar a sistemas de financiamiento más formales. Ese tránsito es como que se mantienen allí, también estanca sus posibilidades de desarrollo. Y tenemos un desafío gigante, yo creo que en toda América Latina, en términos de formalización. Creemos nosotros que es súper importante comprender que hay que segmentar la informalidad. La informalidad no es pareja en términos de su calidad en todos los sectores. No es igual en el mundo rural que en el urbano. Tiene componentes etarios y tiene rostro femenino. A las mujeres les cuesta mucho más ser formales producto de todo el esquema de trabajo en el que se desarrolla. Por eso que nos parece súper importante también promover los atributos del financiamiento especializado en las microfinanzas y combatir el financiamiento de carácter ilegal. Y finalmente, los desafíos en el ámbito de inclusión financiera también tienen que ver con comprender o adecuar programas para atender específicamente las necesidades de segmentos a los que les cuesta bastante más llegar al acceso a financiamiento, como por ejemplo los microemprendimientos desarrollados por personas jóvenes, o los que ya están desarrollados por adultos mayores o la población migrante. En términos de productividad, avanzar en más competencias, en el fondo, para que las microempresas tengan herramientas a través de mayor conocimiento y puedan desarrollar mejor sus habilidades y así impactar en la productividad de sus actividades es clave. Así como avanzar en planes para mejorar las oportunidades de mercado de las microempresas. Estamos hablando ahí de alianzas con proveedores, alianzas para que las microempresas más formales puedan también incorporarse a circuitos comerciales más complejos. Y finalmente, lo que dice relación con los desafíos de la oferta, bueno, esto es transversal. La transformación digital, están en eso las instituciones de microfinanzas. Como les decía también, la innovación como mecanismo de mejoramiento continuo se está incorporando hace ya algunos años en la dinámica de creación de productos y de mejoramiento interno. Las alianzas con actores claves que son nuevos en el sistema financiero, como las fintechs, también se están dando conversaciones. Las fintechs de pronto pueden jugar un rol de facilitador de ciertos procesos de preventa, por ejemplo, o en la propia venta, o en la normalización de operaciones de crédito que pueden servir para ajustar tiempos que se pueden destinar, por ejemplo, a conocer mejor la realidad de los clientes. La transferencia tecnológica entre instituciones es también un factor muy importante. No todas van al mismo ritmo, no todas han logrado sostenibilidad, no todas están dedicadas a los mismos segmentos. Fortalecer las alianzas, y en este caso a través de la red de microfinanzas, es también una cuestión importante. No existen otros espacios de vínculo entre instituciones tan enriquecedores como escuchar las experiencias entre pares que se dedican a atender a los microempresarios. Y un desafío importante, gigante, que claro, a todos nos interesaría que la oferta financiera fuera mucho más nutrida y en ella participaran muchísimos más actores. Sería clave para poder generar al mismo tiempo mejores oportunidades de acceso a financiamiento para los microemprendedores. Bueno, esos son algunos de las tendencias y desafíos que pude rescatar y que quería compartir con ustedes en la experiencia chilena, y por supuesto que han muchos aspectos en el tintero y podríamos revisarlo en mayor profundidad en otra oportunidad. Así que le agradezco el espacio, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, muy claro y muy preciso. En tan poco tiempo pudimos tener la visión de ustedes de cómo está este mercado.
Y bueno, ahora le queremos dar la bienvenida a Lourdes Agüero, que es la gerente del programa Semáforo de Eliminación de la Pobreza de la Fundación Paraguaya. Que acá, si bien seguramente vas a tocar el tema de cuál es la tendencia en Paraguay, un poco creo que nos vas a mostrar cómo están midiendo ustedes el accionar del sistema, en qué está colaborando. Así que bueno, te dejo estos minutos para que nos puedas contar. Bueno, muchísimas gracias y un saludito. Nos dieron el horario más difícil después del almuerzo, así que con Víctor estamos ahí con este desafío interesante también. Bueno, más que nada agradecer a Radí por el espacio, realmente estamos muy contentos de compartir un poco nuestras experiencias, ya como Víctor lo decía, es tan importante estos espacios de diálogo y de aprendizaje para seguir sumando, ¿verdad? Gracias, Víctor, por tu intervención, mi admiración desde aquí, ya queda el enlace seguramente para futuros proyectos en conjunto. Y mi agradecimiento también a Verónica Moix de la Fundación Impulso por recordarse de Fundación Paraguaya y permitirnos este espacio. Bueno, voy a continuar proyectando un poquito mi pantalla, así es que ustedes me van a confirmar cuando se vea mi presentación, ¿sí? Por favor. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, presento primeramente a la organización. Fundación Paraguaya es una de las primeras instituciones de microfinanzas en Latinoamérica. Este año cumplimos 40 años con esta misión. Y nuestro director ejecutivo en aquel momento traía por primera vez el concepto del microcrédito o microfinanzas en Paraguay. En aquel tiempo esto era algo completamente desconocido aquí y él recuerda incluso sujeto de muchas burlas, ¿verdad? Porque no entendían la clase, el gobierno y las personas que se involucraban en la sociedad o que lideraban en aquel momento cómo se iba a impulsar la informalidad. Porque de hecho creo que los que trabajamos en microfinanzas lo que intentamos es justamente llegar a las personas que están en la base de la pirámide para poder darle oportunidades y capital semilla. Bueno, sin embargo, en aquel tiempo, en plena dictadura, igual pudimos salir adelante con este programa y con el tiempo nos dimos cuenta que ayudábamos mucho a nuestros clientes. Actualmente son más de 100.000 clientes, el 85% de nuestra cartera de crédito son mujeres. Lastimosamente la constitución de la familia paraguaya está dada por es monoparental, muchas de estas mujeres son madres, cabezas de familia, con 3 o 4 hijos a su cargo. Y nuestra idea era incluirlas financieramente, darle el capital semilla para que ellas puedan emprender. Y cuando nosotros aplicábamos las encuestas, las tradicionales encuestas de evaluación socioeconómica, nos dábamos cuenta que realmente el impacto del crédito en la vida de estas familias o de estas mujeres era sumamente importante. Nos encontrábamos que aumentaban 100% sus ingresos, 120% sus ingresos o incluso más. Sin embargo, como también decía Víctor, eso de escucharle a las personas que están en la base y que trabajan con estas familias para nosotros fue fundamental y fue lo que cambió completamente nuestra historia. Porque en una de esas conversaciones, nuestros oficiales de crédito nos decían, me llama muchísimo la atención que mi cliente haya pasado de aumentar sus ingresos familiares de 1 millón de guaraníes a 2 millones de guaraníes, pero eso no se refleja en su contexto de vivienda, en su contexto de calidad de vida, porque yo sigo todavía viendo mucha pobreza dentro del hogar. Y eso es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención y nos movió bastante, porque nosotros queríamos desde el comienzo que nuestro impacto del negocio, además de ser sostenible financieramente y de tener los mejores números que se pueda dentro del concepto del financiamiento, nuestro propósito final era que nuestros clientes mejoren su calidad de vida de manera integral. Y es ahí donde nace una nueva misión institucional para la Fundación Paraguaya, que es la eliminación de la pobreza. Y aunque pareciera ser algo bastante ambicioso para nosotros, nosotros dijimos que si nosotros no creemos
esta misión, la pobreza primero hay que erradicarla de la mente, ¿verdad? El no se puede, el no creo o el eso es imposible. Así es que trabajamos mucho también nosotros a nivel interno como organización para entender que si nos poníamos una misión tan importante como eliminar la pobreza, teníamos que trabajar muy seriamente para conseguirlo. A partir de esto, empezamos a definir qué era el concepto de la pobreza para nosotros, que definitivamente a través de esos diálogos que tuvimos con nuestros oficiales de crédito, gerentes de oficina, ya entendíamos que no era o que no se trata de una pobreza solamente económica, que hay personas que han mejorado su economía, pero sin embargo seguían siendo pobres en muchos otros aspectos. Y es ahí donde resignificamos para nosotros la palabra pobreza a través del semáforo de eliminación de pobreza, que es lo que le vengo a comentar y a comentar de la experiencia hoy. En este caso, por ejemplo, hablamos de que todo se centra en la persona. En este sentido, lo que queremos decir es que nuestro programa del semáforo inicia con la toma de conciencia de los hogares paraguayos y bueno, hoy ya de varios países del mundo, que les voy a contar cómo lo fuimos replicando en otros contextos también. Se trata de un autodiagnóstico súper sencillo de construcción de preguntas bajo un modelo participativo, es decir, nos vamos a los pueblos, a las comunidades, les preguntamos a nuestros propios clientes qué significa ser pobre o no ser pobre para ellos. A partir de ahí se identificaron para el contexto paraguayo 50 indicadores de pobreza. Estos indicadores de pobreza básicamente están aglutinados en 6 dimensiones, algunas de ellas más tradicionales que otras, como por ejemplo, obviamente, todo lo que tenga que ver con el ingreso y empleo, luego indicadores que tengan que ver con la educación y cultura, con la salud y medio ambiente de los hogares, con la organización y participación de las comunidades, con la vivienda e infraestructura y la interioridad y motivación. En las herramientas que trabajan en desarrollo social o pobreza, generalmente nos encontramos con los tradicionales que forman parte también del semáforo, como el ingreso, salud, vivienda, educación, pero también hablando con estas personas en la construcción de esos indicadores de pobreza multidimensional para Paraguay, nos encontrábamos que nos mencionaban muchos indicadores que se relacionan con la organización y la participación comunitaria, como por ejemplo formar parte activamente de un grupo de autoayuda o indicadores que se relacionan con la interioridad y la motivación de las personas, como por ejemplo la salud mental, como por ejemplo indicadores de autoestima, de violencia doméstica. Y bueno, lo que pasó fue que nos quedamos con este set de 50 indicadores, como les digo, que responden a cada una de estas dimensiones. Pero ¿cómo se mide? Porque justamente cuando hablábamos de la toma de conciencia, lo que queremos decir aquí es que el protagonista va a ser siempre nuestro cliente y su familia en este proceso. ¿Por qué es importante para el semáforo la toma de conciencia? El semáforo lo que promueve es la autonomía de las familias para solucionar los problemas y nosotros, las instituciones microfinancieras, lo que somos, tenemos la función de ser catalizadores, de acercar soluciones para que ellas puedan hacer uso de esas soluciones. Pero el proceso o el camino de la salida de pobreza siempre va a depender de la familia y que ella dé el paso para tomar esa solución y utilizarla a su beneficio. Entonces aquí lo que hacemos como instituciones dedicadas a trabajar con personas vulnerables es usar toda nuestra fuerza institucional y nuestra fuerza negociadora para generar alianzas estratégicas y como nuestros clientes han tomado conciencia sobre su realidad social a través del semáforo y del autodiagnóstico, es que se produce este match. Estoy consciente de mi necesidad, la organización que me asiste me muestra cuál es el camino que yo puedo tomar para cada uno de esos indicadores resolverlo y ahí voy generando mi propia estrategia de salida de pobreza. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es el autodiagnóstico?
desarrollamos una plataforma tecnológica que funciona offline o online. Capacitamos a nuestros oficiales de crédito o asesores de crédito para tomar esta encuesta con los clientes y sus familias. Lo interesante aquí también es esa mirada integral justamente hacia el hogar. Ya dejamos de recolectar datos solamente a nivel del cliente, sino que tenemos el diagnóstico de lo que es toda la constitución familiar y las necesidades y las fortalezas que tiene cada una de estas familias. Ahora en pantalla están viendo cómo luce un ejemplo del indicador que se llama presupuesto familiar. Entonces, antes se llama semáforo porque como ven, está representado por los 3 colores y es muy intuitivo, porque para este indicador, por ejemplo, el nivel rojo significa que la familia no planifica su futuro económico o no tiene un presupuesto escrito. Para el nivel amarillo es cuando una familia planifica su futuro económico, quiere decir que escribe todos los meses el presupuesto, pero esto soy muy yo. Al final se pasa en el presupuesto, ¿verdad? Se va y se compra algo más en el supermercado o algo más en la tienda de ropa y no cumplió con el presupuesto, entonces estoy en un nivel amarillo. Y el nivel verde es cuando la familia sí planifica su futuro económico y lo cumple regularmente. Si dijo que me voy a gastar en el súper X pesos, eso es lo que yo me gasto en el súper. Entonces, esto es sumamente poderoso para el autodiagnóstico de nuestros clientes porque ellos pueden ver acá cuál es su realidad actual, soy rojo, amarillo o verde, pero también pueden ver cuál es el ideal, ¿verdad? O sea, el nivel verde. En una sola pantalla yo veo que estoy en rojo, pero automáticamente puedo reflexionar y ver, yo para ser nivel verde en este indicador tengo que escribir mi presupuesto y tengo que cumplir con ese presupuesto escrito. Por otro lado, cada uno de estos indicadores, acá yo les traje el ejemplo de solo uno, esto va cambiando obviamente el indicador de agua potable, tiene otras imágenes, tiene otras definiciones sobre lo que es el acceso al agua potable. Estos indicadores se adaptan a cada país, se adapta a cada necesidad que tiene la institución financiera. Simplemente lo que hacemos nosotros a través de nuestra metodología es que todos los indicadores sean accionables y alcanzables por las propias familias. Eso significa que no tiene que haber ningún indicador verde que sea imposible de alcanzar para el contexto de esa familia. Y eso tiene mucho que ver con el enfoque aspiracional que queremos tener y del mensaje del que vos sí podés lograr llegar a ser un verde en un tiempo cuando te definas eso como una prioridad. Bueno, al utilizar la tecnología, también tenemos el acceso a un mapa georreferenciado de datos. Yo aquí hice un screenshot de unos datos que tenía de Argentina, con una institución que trabajamos hace varios años. Ellos se concentraron en trabajos, no es una institución de microfinanzas, vale la pena mencionar eso. Pero en este caso filtré por el indicador que era ingresos diversificados, que significa que en una familia por lo menos tienen que haber 2 fuentes de ingreso para no depender de una única fuente de ingreso. Entonces, al utilizar la tecnología, yo puedo tener un mapa georreferenciado de la calidad de vida de todos mis clientes por cada uno de los indicadores de pobreza. Y eso para las instituciones financieras, o al menos para nosotros como Fundación Paraguaya, fue una mina de oro, porque nos permitió utilizar el semáforo como una herramienta de diagnóstico e incluso como una herramienta de estudio de mercado que nos permite desarrollar productos y servicios que no solamente son comercialmente sostenibles, sino que tienen un enfoque social muy impactante para nuestros clientes porque fueron desarrollados en base a las propias necesidades que ellos nos han reportado con su autodiagnóstico del semáforo. Acá también les dejo un poquito esta gráfica porque el semáforo, si bien empezó con nuestros clientes en microfinanzas, o nuevamente hablando con nuestros asesores y nuestros oficiales de crédito, ellos nos decían, a mí me encanta ayudarle a mi cliente más allá del crédito, siento que hoy tengo una conexión más importante, incluso se amplía mi rango de intervención viendo que
también le puedo ayudar al esposo o a la mamá de mi cliente que vive en la misma casa, o tener un producto desarrollado para personas con discapacidad en la casa. Eso está súper bien, pero lo que me doy cuenta es que yo, como empleado de la institución o de la Fundación Paraguaya, cuando le hago el semáforo a mi cliente, también identifico que yo estoy en rojo o en amarillo en mis indicadores de pobreza multidimensional. Y eso fue para nosotros demasiado revelador, porque hay veces siento que miramos un poco siempre hacia afuera y no miramos cómo estamos acá adentro. Y si bien todos nuestros clientes, las personas que trabajan con nosotros tienen, ganan mucho más que el salario mínimo, con las comisiones, tienen varios beneficios dentro de la institución, nos dábamos cuenta de que también obviamente la pobreza multidimensional, al ser tan amplia, que para nosotros significa 50 indicadores de pobreza, podrían también afectarle a ellos. Entonces decidimos hacer el mismo programa. Al nivel de las empresas, el programa no se llama Semáforo de Eliminación de Pobreza porque es un nombre, sabemos que no llama mucho la atención. Entonces, cada organización puede elegir el nombre con el que se sientan más cómodo y renombrarlo a nivel de su organización. En este caso, al interior de la Fundación Paraguaya le llamamos héroes. Entonces, todos los colaboradores, todos los empleados de la Fundación Paraguaya somos héroes de nuestra propia vida, pasando nuestros indicadores rojos, amarillos a verdes. Entonces puede tener este doble enfoque. En base también a los datos que yo venía comentándoles que tuvimos de Argentina, otra vez recalco, no es de una institución microfinanciera, tal vez puede variar esto si es que hacemos instituciones microfinancieras, pero filtremos los indicadores que están más rojos a nivel de estas comunidades. Y como pueden ver, el acceso a los seguros es uno de los indicadores más rojos y amarillos que estas personas han reportado. Y después le voy a comentar qué hizo la Fundación Paraguaya, porque el contexto de Paraguay también era igual que Argentina. Muchos de nuestros clientes no tenían seguros. El acceso a los ahorros también es otro de los indicadores que más está afectado por este grupo de familias que tomaron sus semáforos en Argentina, así como la diversificación de ingresos, el empleo formal. La incidencia en el sector público es un indicador que lo que busca recabar es que las familias, cuando tengan un problema o alguna necesidad en donde requieran hacer una incidencia en el sector público, hayan hecho el ejercicio de hacer el reclamo para que se solucione el problema. Acá lo que pasa, según estos datos, es que la mayoría de las familias a quienes encuestamos en Argentina no habían tenido la oportunidad de hacer ese reclamo o esa incidencia ante su autoridad para resolver algún tipo de problema. Y los ingresos también, los suficientes ingresos y el acceso a los préstamos. Y acá me parece que es un guiño para las instituciones de microfinanzas que hoy nos están escuchando. En esta base de datos hay más de 700 familias que han dicho que no tienen acceso a un préstamo dentro del hogar. Bueno, aquí traigo ya datos un poco más agregados de Latinoamérica, porque ya varias instituciones vienen implementando el semáforo al interior de sus financieras o bancos o microfinancieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las familias se autodiagnostican a través de estas imágenes y al final pueden acceder a sus propios resultados de semáforo de pobreza, que es un tablero de control básicamente con mis 50 indicadores, cada uno de ellos punteados con rojo, amarillo o verde. Lo que hace la familia después de este diagnóstico es priorizar qué indicadores son los que yo voy a resolver en el corto, mediano y largo plazo, y toda esa información le arroja a la institución financiera que está aplicando a nivel de sus clientes. Entonces, las instituciones microfinancieras en LATAM, por ejemplo, sus clientes han priorizado o han dicho de todos mis indicadores rojos y amarillos, lo que más me interesa resolver son indicadores relacionados al ahorro, al acceso a un seguro, a estar preparados para desastres, a formar parte de grupos, a realizar actividades físicas y el acceso a un empleo formal. Entonces,
yo diría acá cuántas cosas podremos hacer como instituciones financieras a través de alianzas o por el core mismo de nuestra organización que nos ayudarían a resolver estos indicadores para nuestros clientes. Bueno, esto es un poco más de indicadores, creo que esto ya fue de Paraguay. Bueno, una vez que nosotros implementamos el semáforo con los clientes, ellos priorizan cuáles son los rojos y los amarillos que quieren mejorar y con la asistencia técnica de un asesor de crédito entrenado por nuestro equipo, ellos van ofreciéndole oportunidades a cada una de ellas para que pasen sus rojos y sus amarillos a verde en la próxima encuesta. Esta encuesta se toma de manera anual, preferentemente con el mismo grupo de familias para medir su progreso. Y este es el caso de una de nuestras clientas que vive en una comunidad tal vez un poco más rural, no está en la parte central, no está en la función. Y esta mujer no tenía fuentes de ingresos diversificados, se dedicaba a un único emprendimiento, por lo tanto su semáforo le arrojó que estaba en rojo. Y ella se propuso en diversificar sus fuentes de ingresos a través de otros emprendimientos. Su oficial de cuentas le enseñó, de hecho desarrollamos un producto, la Fundación Paraguaya tiene un programa de micro franquicia en donde nosotros le vendemos un modelo de negocio de muy bajo costo a nuestros clientes, que básicamente casi es llave en mano para que ellas puedan diversificar sus ingresos. En este caso ella aprendió a hacer productos de limpieza y la Fundación Paraguaya, al tener contacto con una industria que está muy cerca de la casa de ella, nos fuimos y preguntamos si es que esta empresa podría comprar los insumos de limpieza que esta clienta y de hecho su comité empezaron a fabricar, y ellos por suerte nos dijeron que sí y hoy son proveedoras oficiales de productos de limpieza de esta industria muy importante ahí de su zona. Y bueno, acá ustedes le ven a ella muy feliz entregando su primera partida de productos a esta empresa. Lourdes, Y acá es donde, sí. Tenés unos poquitos minutitos más ya. Ya, ya casi terminando. Dale. Bueno, y luego tenemos intervenciones que se relacionan, por ejemplo, al acceso al agua potable en comités o en lugares remotos también donde trabajamos. Y como les dije, impulsar mucho lo que son alianzas estratégicas que nos ayuden a resolver la pobreza multidimensional de nuestros clientes. También dentro de nuestra plataforma tecnológica tenemos el acceso a un banco de soluciones para cada uno de los indicadores de pobreza con quienes trabajamos. Entonces no hay que inventar la rueda de vuelta, sino que simplemente ver qué otras instituciones financieras qué están haciendo, cuáles fueron sus buenas prácticas y replicarlas en nuestro contexto. Bueno, por último, y para ir terminando, algunos de los beneficios que nosotros encontramos al implementar el semáforo es tener una base de datos más amplia, entenderle mejor a nuestros clientes, que la reputación y el impacto social que tengamos sea realmente de alto impacto, ¿verdad? Y bueno, y los beneficios del cliente, ustedes ya se imaginarán también, mayor compromiso con nosotros, mayor fidelidad, al mejorar ellos su calidad de vida, también son clientes más sanos para nuestro modelo de negocio, que justamente tiene también que recuperar los créditos para poder ser sostenible. Y con esto termino. El semáforo hoy está ya presente en 59 países, tenemos una base de datos muy amplia, trabajamos con más de 800 organizaciones en estos 59 países, y bueno, era eso un poco la experiencia que les quería comentar. Cualquier cosa les quiero dejar un ejemplo de organizaciones que hoy están utilizando el semáforo en todo el mundo. Estamos principalmente en Colombia, Brasil, un poco de México, varios también en Paraguay. Y bueno, les dejo también aquí mi contacto, porque es que quieren saber un poquito más de lo que hacemos como Fundación Paraguaya y como programa semáforo. Así es que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias también desde acá, Lourdes. Y bueno, va primero Sergio. Bueno, ahora Sergio Rosanovich, jefe de investigación y capacitación de Provincia Microcréditos, nos va
a plantear un poquito el tema, o a replantear, porque ya lo vimos un poquito, el tema de la inclusión y de las tecnologías, las nuevas tecnologías financieras. Bueno, Sergio. Bueno, muchas gracias. ¿Esto sirve para pasar? Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Lo que traemos acá en esta oportunidad es una presentación que vamos a dividir en tres partes. Una primera parte donde vamos a hablar un poco sobre la transformación del concepto de inclusión financiera, que a principios de los 2000 entendemos que era un conjunto de cosas y hoy en día es muy distinto. Luego, un conjunto de resultados de Provincia Microcréditos a lo largo de los últimos 15 años en términos de esta dimensión. Y en tercer lugar, una discusión un poco más abierta que queríamos traer a este espacio, que tiene que ver con la disyuntiva entre profundidad y una escala de la inclusión financiera. Entonces, antes de empezar con esa primera, comentarles un poco que esto es un documento de investigación que forma parte de una agenda de investigación que se comenzó en el año 2022 en Provincia Microcréditos, de la cual tenemos ahí en pantalla 3 primeros documentos de trabajo. El tercero de ellos en particular es la primera evaluación de impacto del microcrédito en Provincia Microcrédito, que bueno, quienes tomaron la palabra antes de mí hablaron bastante sobre los impactos, y es importante eso para tener en cuenta, y bueno, ahí tenemos una primera investigación. En particular, el documento de trabajo número 4, como les decía, tenía esas 3 partes, y básicamente lo que quisiera comenzar es sobre esta transformación en el concepto de inclusión financiera. Básicamente, hace unos 20-25 años e incluso antes, lo que había cuando se hablaba de inclusión financiera era la posibilidad de tener una cuenta, es decir, la posibilidad de depositar el dinero que uno tenía, de hacer una transferencia, de tener digitalizados sus movimientos, y eso hoy en día es algo que podríamos decir que se ha cumplido en gran parte de lo que es la provincia de Buenos Aires y el aglomerado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto en particular en Argentina cambió sustantivamente en los últimos 15 años. Ahí dejamos una métrica de que el 33% de las personas humanas tenían acceso a este tipo de cuentas, que en algunos casos son cuentas bancarias y en otros casos son cuentas de pago, es decir, con billeteras, otro tipo de dispositivos tecnológicos, pero que les permiten cumplir este requisito de tener el dinero en una cuenta con un acceso que puede ser o bien a través de un cajero o bien a través de dispositivos como el teléfono, y poder hacer movimientos. Entonces, eso se transformó radicalmente entre 2011 y 2021 en Argentina. Más que se duplicó la cantidad de personas o la proporción de personas que tenía este tipo de acceso a cuentas, y particularmente en lo que fue la pandemia se dio un último salto muy significativo. En el caso de la provincia de Buenos Aires se pasó de un 80% de personas físicas con acceso a este tipo de cuentas a un 88% en tan solo un trimestre, en el trimestre inicial de la pandemia. En particular, lo que fue en la provincia de Buenos Aires, el impacto más significativo fue por la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia, que hoy en día está llegando a los 10 millones de personas usuarias. Esto se ve también en América Latina y en muchos países con distinto grado de profundidad, pero en Argentina, y en particularmente de acuerdo a los datos del Banco Central, lo que es la provincia de Buenos Aires ya está llegando más o menos a un 98-99% de cobertura de personas físicas de este tipo de cuentas. Con lo cual, quería comenzar esta presentación hablando de que lo que era inclusión financiera hace 20 años no es lo mismo que hoy en día, y en esa línea lo que nosotros traemos y que queremos abrir esa discusión es considerar la inclusión financiera por medio del crédito como la cuenta pendiente. Y una vez que abrimos esa puerta, la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué tipo de crédito?
precisamente sobre eso es que trabajamos en este documento, y lo que nosotros encontramos es que el crédito cumple la función de inclusión si ese crédito tiene condiciones para que sea sostenible. Un poco, creo que Lourdes había hablado un poco de ese tema, y también Víctor. Ahí, si el crédito no es sostenible, digo, pueden ser a raíz de distintas causas, pero nosotros nos concentramos en el lado de la oferta, no tanto en los comportamientos individuales de las personas. Entonces, vamos a hacer una caracterización de cómo pueden ser estos tipos de créditos y cómo son hoy en día en el mercado argentino. Entonces, ahí el verdadero desafío que nosotros consideramos no es simplemente llegar con créditos, sino que tener un crédito que sea sostenible. Nosotros lo que vemos es que en el caso de los créditos de entidades de la FinTech, 1 de cada 4 personas está en mora, con lo cual ese es un ejemplo donde la sostenibilidad de ese crédito se puede poner en discusión. En el caso de Provincia Microcréditos, la métrica está en 3 de cada 100 que está en mora. Por otra parte, una cosa que para nosotros es importante es, quizás a veces en algunas métricas se considera el saldo en mora, que es muy importante a nivel empresa, a nivel compañía, pero la mora en cantidad de personas es una métrica un poco más sensible a este tipo de cambios, a este tipo de irregularidades. Con lo cual, esa es la métrica que nosotros consideramos para comparar entre entidades y entre carteras. Entonces, para mostrarles un poquito a qué nos referimos con esa transformación, esto es la evolución de los últimos años, desde 2018 hasta 2023, del crédito a personas físicas en todo el territorio argentino, con todo el tipo de entidades. En las barras se ven la cantidad de personas en millones, y en la línea negra es en saldo. Lo que se ve allí es que entre 2018 y 2024 se incorporaron más de 4 millones de personas físicas a la tenencia de saldos activos, es decir, de créditos, que pueden ser préstamos, pero también pueden ser saldos activos con tarjetas de crédito, con préstamos personales, con giros en descubierto, digamos, pueden ser de distinta naturaleza. Pero lo que vemos es una mayor cantidad de personas que ingresa en esos saldos activos. Es decir, acá tenemos entidades no solo del Banco Provincia, Provincia Microcréditos, sino otras entidades bancarias, entidades no bancarias, muchos de venta de retail o entidades fintech. Cuando nosotros separamos entre tipo de entidades, las entidades bancarias más tradicionales son las que conservan el color celeste de las columnas, y las que están más abajo en la columna negra son las entidades no bancarias. Entonces, la cantidad de personas que tienen saldos activos en entidades tradicionales viene bastante estable, como se ve ahí. Esto es información de los últimos 6 años. En las columnas negras se ve cómo hay un crecimiento y una incorporación de nuevas personas con otro tipo de entidades. Entonces, el primer gráfico mostraba un crecimiento de todas las entidades en su conjunto. Cuando nosotros separamos entre tipo de entidad, ahí vemos dónde está el resultado. Pero ahora los invito a mirar las líneas de color. La que está por arriba, en el gráfico de la derecha, son los saldos en moneda constante de las entidades bancarias, y la que está abajo, más amarilla, son los saldos en este otro tipo de entidades. Como se ve ahí, la diferencia en orden de magnitud es muy significativa. Con lo cual, ahí tenemos 2 claves para empezar a distinguir. Por una parte, una inclusión en cantidad de personas, no así necesariamente en un saldo significativo, y eso lo vamos a retomar ahora en un ratito, porque tienen un comportamiento distinto en términos de sostenibilidad. Yendo a la segunda parte de la presentación, quería contarles un poco qué fue lo que trajimos desde Provincia Microcréditos en lo que son los primeros 15 años de la empresa. Y es que a lo largo de estos 15 años pasaron aproximadamente 145.000 clientes, 145.000 unidades productivas que fueron financiadas, en muchísimos casos en más de una oportunidad. Y lo que nosotros quisimos traer es tratar de ver ese primer financiamiento que tuvo con Provincia Microcréditos, cómo fue en relación al Banco de Provincia, y por otra parte cómo fue en relación al sistema financiero en su conjunto. Es decir, esas personas
que tuvieron una inclusión por medio del financiamiento. Ahora vamos a ver la sostenibilidad de ese financiamiento, pero ese financiamiento, ¿fue su primer financiamiento? ¿Fue su primer acceso al sistema bancario? Y lo que vemos con respecto al Banco Provincia es que en un 55% ese crédito y esa apertura de una cuenta fue el primer vínculo con el Banco Provincia. En algunos otros casos, como vamos a ver ahora con una desagregación por año, ya tenían un vínculo previo con el banco. Pero cuando nosotros nos ponemos a mirar por año, lo que vemos es que hay una diferencia muy significativa a partir del año 2020 y precisamente eso lo vinculamos con lo que fue, que les decía antes, cuenta DNI. Como cuenta DNI implica la creación de una cuenta en el Banco Provincia, muchos de estos casos ya venían con una cuenta existente abierta, que era una cuenta gratuita de ahorro, pero es por eso que ya venían con un vínculo previo. Entonces, cuando nosotros miramos en términos de apertura de cuenta, no les digo 50-50, pero casi, y a lo largo del tiempo se ven algunos cambios. Pero cuando lo vemos en términos de crédito, ahí se ve un 91% que el primer financiamiento de Provincia Microcréditos fue el primer financiamiento que tuvo con el Banco Provincia. Entonces, y esto a lo largo del tiempo se ve de manera sostenida. Es decir, durante los 15 años, la inclusión que se dio a través de Provincia Microcréditos fue la inclusión del primer crédito para estas personas. Lo que nosotros vemos es que pudo haber sido el primer crédito, pero en general no fue el último. En un 40% de nuestra cartera activa tiene 3 o más créditos en su haber, no simultáneos necesariamente, sino saca un crédito, lo cancela, saca otro. Los créditos son adaptados a la necesidad de la unidad productiva. Con lo cual, esto es un primer ingreso a la banca pública. Como vamos a ver en un ratito, este ingreso luego tiene una continuidad en la banca pública. Entonces, cuando nosotros vemos efectivamente qué pasa después de cancelado el crédito en Provincia Microcréditos, en una porción significativa termina su vínculo con el Banco Provincia, que es la parte más de la derecha del gráfico. Y en una porción distinta, un poco más pequeña, cercana al 40%, continúa su vínculo con el Banco Provincia. Quizás no con Provincia Microcréditos, pero usa ese primer canal de inclusión por la vía del crédito para insertarse en el sistema bancario, en el sistema de la banca pública y en la banca pública bonaerense. Entonces, la parte que está destacada del gráfico, que tiene una parte negra, un borde negro, son aquellas proporción, que son 38.000 personas, que no solamente continuaron con la banca pública, sino que su ingreso había sido por parte de Provincia Microcréditos. Con lo cual, ahí, obviamente, en el documento está más pormenorizado si algo de esto quieren profundizar. Pero también teníamos la posibilidad de ver los casos en los cuales, de repente, Provincia Microcréditos, que tiene un límite de 50 salarios mínimos, que aproximadamente está en 13 millones de pesos, quizás le queda chico ese límite. Y el financiamiento, luego de 3 o 4 financiamientos, necesario para su unidad productiva, ese trabajo independiente, al ir escalando, fue necesitando pasar a otro tipo de financiamiento, más propio de la banca en general, que de lo que es los límites del microcrédito. Entonces, acá encontramos en estos 15 años más o menos unos 1000 casos de este tipo de superación de la limitación de los 50 salarios mínimos, algunos que continuaron con un financiamiento en el Banco Provincia, otros con otras entidades. De todos modos, antes de avanzar, como que quería destacar que no necesariamente estos son los casos de éxito. Es decir, nosotros no decimos que la unidad productiva se tiene que adaptar al tipo de financiamiento. Desde luego son 1000 casos muy interesantes porque hablan de una escala de la unidad productiva. Pero el caso de éxito para nosotros es que puedan tener ese financiamiento, que el financiamiento se adapte a la escala de la unidad productiva y no al revés. Con lo cual, en principio, esta segunda parte es comentarles brevemente, sucintamente, cómo fue esta evolución a lo largo de los 15 años. Y quisiera pasar ahora a hablar un poco de esta discusión, esta disyuntiva de escala o profundidad. Ahora muestro un poco este gráfico. Como les decía al principio,
¿Cómo distinguir ese financiamiento sostenible, el carácter sostenible del financiamiento? Y para nosotros una manera práctica y objetiva de verlo es por las condiciones de la oferta. Entonces, nosotros trabajamos sobre el costo de ese financiamiento entre entidades, la mora en cantidad de personas entre entidades y los plazos máximos entre entidades para sacar un financiamiento. Y en base a eso armamos este gráfico que es multidimensional, pero que tiene en su eje vertical el costo financiero total de estos financiamientos. Entonces, en la parte inferior es menor costo, en la parte superior es mayor costo. En el eje horizontal es la mora, hacia la izquierda menor proporción de mora en cantidad de personas, hacia la derecha mayor cantidad de mora en cantidad de personas. Y luego el tamaño de las esferas, de las burbujas, de los círculos, son el plazo máximo de un financiamiento en ese tipo de entidades. Y en colores se ven los tipos de entidades. Dentro de ellos las entidades bancarias, las no bancarias y las fintech. Entonces, si observan con atención en el extremo inferior izquierdo, ahí está Provincia Microcréditos, que tiene una ubicación de una menor cantidad de mora, como les decía al principio de la presentación, 3 de cada 100 personas, estos son los datos de diciembre de 2023 cuando cerramos el documento, la mora a 2024 sigue siendo en la misma métrica, y el costo financiero total, es decir, mínimos de costo financiero total, mínimos de moras, y lo que se ve en los colores es que hay un cuadrante inferior izquierdo donde ubicamos a las entidades bancarias y el resto de las entidades no bancarias y las fintech en general tienen un acceso mucho más ágil y rápido, y esa es la disyuntiva entre escala o profundidad. Es decir, existe una potencia de tener una escala más grande, pero la pregunta que nos hacemos es si esa escala tiene sentido darla si no es sostenible. Nosotros hace poco estábamos mirando algunas métricas de mora de estas entidades que tienen mora de arriba de 20 puntos y veíamos que si segmentábamos por los tipos de montos de los saldos, los montos más pequeños de menor de $25, es en pesos, pero de menor a $25, tenían una mora de entre 2 de cada 3 o 1 de cada 2 personas en situación de mora. Con lo cual, ahí quizás estamos hablando de entidades que dan muchísimos más financiamientos que Provincia Microcréditos, pero al mismo tiempo tienen un problema en esa sostenibilidad. Por eso es una pregunta abierta, digamos. Quizás no es ni una cosa ni la otra, sino que, por lo menos desde nuestra entidad, lo que vemos es que hay que tratar de avanzar en un equilibrio entre ese tipo de disyuntivas. Entonces, bueno, la sostenibilidad está asociada a este tipo de dimensiones que es lo que decíamos. Entonces, para ir cerrando, desde Provincia Microcréditos estamos trabajando y continuamos trabajando tratando de conseguir una inclusión que sea sostenible. Y esa inclusión que sea sostenible que también se pueda escalar. Entonces, para eso estamos trabajando para, como quienes tomaron la palabra antes de mí, incorporar los distintos desarrollos de tecnología, tanto en las métricas de evaluación como en las estrategias comerciales, para incorporar y llegar a una síntesis entre esa presencia en territorio que a lo largo de los 15 años que antecedieron hasta el momento ha permitido tener estas métricas que dijimos y un desarrollo y una presencia y una vinculación del mismo modo que decía Lourdes con las propias unidades productivas y al mismo tiempo la evolución de la tecnología que es fundamental para tener esa escala. Y eso forma parte de los desafíos que obviamente existen tanto para esta entidad como a otras. Pero bueno, para ir a alguna métrica final, nosotros en estos últimos 15 años estamos, incluyendo 2024, ya sería un año más, estamos llegando a 400.000 créditos en total y ya estamos llegando a 160.000 unidades productivas que han sido financiadas, para muchas de las cuales, como mostramos antes, ha sido su primer financiamiento con respecto al Banco Provincia. Y cuando nosotros ampliamos el espectro, como para decir, che, y con respecto al sistema financiero,
¿Ya tenían un financiamiento antes o es solamente con respecto? Bueno, nosotros eso lo pudimos ver desde 2018 en adelante por la disponibilidad de la fuente de datos y vimos que 6 de cada 10 personas, para 6 de cada 10 personas, el primer financiamiento con Provincia Microcréditos había sido el primer financiamiento con el sistema financiero formal en general. Con lo cual es algo que nosotros queremos continuar profundizando, queremos seguir trabajando, pero esa disyuntiva en este espacio donde discuten distintas organizaciones, me parecía que era importante terminar con estas dos preguntas abiertas, en todo caso, de si podemos hablar de inclusión financiera olvidándonos o dejando de lado en un segundo plano la sostenibilidad de ese tipo de financiamientos, y si es posible incorporar estas tecnologías financieras que en otras entidades les han permitido dar una escala, pero quizás no una sostenibilidad dentro del marco de la banca pública bonaerense. Es decir, en esa dirección estamos y bueno, para más detalles desde luego podemos tener intercambio y si no, bueno, el documento está publicado en el sitio web de Provincia Microcréditos. Muchas gracias. Bueno, ahora no la voy a presentar a Jessica. A mí no, a mí ya está. Te Te voy a pedir ese micrófono que me... te pone más nerviosa. Me queda Bueno. mejor que así con esto. Ahí está. Bueno, yo lo voy a hacer rapidito porque la verdad es que la idea del mapeo es que todos ustedes lo tengan, se los vamos a estar enviando y también creemos que es una instancia que requiere de mayor profundidad, análisis, seguramente estemos armando una mesa de trabajo, un desayuno de trabajo, algo para profundizar y debatir un poquito algunas cosas que surgen de este mapeo, así que simplemente voy a ir pasando algunas cositas que vienen a colación de temas que estuvimos viendo durante la jornada. Este mapeo lo hicimos con cierre al 30 de junio de este año, como todos saben que estuvieron participando, les agradecemos nuevamente la participación y siempre tenemos el desafío de que se sumen más entidades porque la verdad que ese es el sentido que tiene el relevamiento, si no, no es representativo. En este mapeo participaron 21 organizaciones, de las cuales el 71% son socios de Radin y lo hicimos a través de encuestas digitales, ¿no? Que estuvimos procesando durante los meses de agosto y septiembre. Bueno, acá lo que vemos un poquito es el mapa que mantiene concentrado en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires la mayor parte del alcance de las instituciones de microfinanzas y si bien hay sucursales, los circulitos con los números son cantidad de sucursales, no de instituciones, si bien hay sucursales en todo el país, hay algunas provincias en las que seguimos sin tener o encontrar por lo menos representatividad como Catamarca, Chubut, La Pampa y Santa Cruz. En cuanto a digitalización, trajimos acá este número porque bueno, es un poco de los desafíos y los ejes que venimos trabajando. Y lo que vemos es esto, ¿no? Más o menos lo que venimos diciendo. Estamos en un proceso de crecimiento en este sentido y es un desafío importante, como también mencionaba hoy Estela, del sector, enmarcarse en este camino y en avanzar, porque si bien en solicitudes de crédito hay un porcentaje bastante alto de un sistema mixto entre presencial y virtual, cuando vamos a la modalidad de otorgamiento sigue habiendo una modalidad presencial con un porcentaje bastante alto, del 43% casi, con lo cual creemos que es algo a seguir trabajando y que tenemos que profundizar para llegar a escala y también porque hoy es la necesidad que están teniendo nuestros clientes y nuestras clientas y quedarnos fuera de ese camino también implica ir discontinuando lo que sería el avance del sector. Así que creemos que es indispensable trabajar en lo que es transformación digital y digitalización. Acá traemos un poquito el tema del fondeo, que también lo estuvimos hablando.
Este porcentaje se mantiene respecto al año anterior, estamos casi en un 50 y 50% de fondeo propio y fondeo de terceros, donde los terceros, ahí los pueden ver ustedes, mayormente fueron los terceros que financiaron, Sumatoria, Foncap, bancos comerciales, que ahí la verdad que podemos citar a Banco Provincia y Banco Ciudad, ¿no? Tampoco hay mucho más. Conami, bueno, y otros que siguen, ¿no? Fondes también en menor medida porque, bueno, es Ciudad de Buenos Aires, tiene una jurisdicción también más acotada. Pero bueno, ya hay algo que nos tenemos que ir preguntando y es que el 50% casi del financiamiento que daba Foncap y Conami, no sabemos quién lo va a dar o si lo van a dar. Esto viene a colación de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestra estrategia a la hora de salir a buscar este financiamiento que hoy por hoy no tenemos desde estos organismos? Y creemos que el camino de la sostenibilidad y lo que hablamos un poco en el panel de apertura es hacia donde tenemos que ir. Entonces, armar agenda, armar un proyecto en común, en red, para salir a presentar y a buscar financiamiento para el sector. Porque cuando les preguntamos y nos preguntamos a las organizaciones si hay proyecciones de pedir financiamiento, sí las hay. O sea, más del 60% de las organizaciones está planificando pedir fondeo, o sea, van a necesitar fondeo por casi 2.000 millones de pesos. Entonces, bueno, con esto tenemos que hacer algo y armar algo en conjunto. Era simplemente para traer, porque tiene que ver justamente los números que salen acá, son consecuencia de lo que venimos hablando. No es nada que nos esté sorprendiendo mucho. En cuanto a prestatarios, tenemos 52.000 prestatarios, una disminución acá respecto al año anterior, con una distribución, bueno, la cartera sabemos que está un poco sobredimensionada porque Provincia de Microcréditos tiene una cartera desde ya muy grande al lado del resto de las organizaciones, entonces hacemos esa distinción para que lo tengan presente. Y la cartera actualmente es de 66.817 millones, que representa un 24% en valores constantes menor a la cartera del año pasado. Esto sí también es relevante, como todo el resto de las cosas, porque nosotros durante los 3 últimos años, por lo menos, veníamos con un aumento, con una cartera que se mantenía o tenía un pequeño aumento en valores constantes del 5% o del 4%. Ahora vemos una disminución del 24% de la cartera, que obviamente habla del contexto en el que se encuentra el sector. Y acá un poquito de datos de mora, que esto también, en consonancia con los datos de la disminución de la cartera, hablan de un incremento en la mora. Esperen que se me fue mi slide. Un incremento en la mora de... hoy por hoy hay una mora promedio del 10,4, el año pasado era del 5,4, con lo cual hay un aumento de 5 puntos en la mora. Dentro de esto, en el cuadro, ustedes pueden ver que dependiendo de las instituciones, hay instituciones que están con una mora mucho mayor y hay instituciones que están con una mora menor. Este es un promedio, pero de todas maneras sepamos que hablamos de una heterogeneidad donde hay organizaciones que tienen un 5% de mora o menos y organizaciones que tienen el 20%, ¿no? Y me parece, bueno, interesante a raíz de lo que traía Sergio recién, ¿no? Después, acá tenemos la cantidad de personas en puestos de trabajo. Acá también hubo una disminución del 2% en la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, en lo que respecta a la distinción de estos puestos de trabajo en asesores de crédito y asesorías, administración y puestos de liderazgo, la verdad que eso se mantiene y también vemos que no hay brechas en ese sentido en lo que respecta a género, pero sí bajo la cartera de trabajadores y trabajadoras empleados en el sector.
Nos parecía interesante traer este dato de grupos poblacionales, porque una de las cosas que incluimos en este mapeo fue esto de a qué poblaciones llegamos, ¿no? O a qué grupos minoritarios también llegamos con las microfinanzas. Creemos que esto es poco visible siempre desde nuestro sector y es con quienes trabajamos todos los días. Entonces, en mayor medida con migrantes, con población LGBT, con personas con discapacidad, con poblaciones indígenas. Nosotros trabajamos con estas personas todos los días, les permitimos el acceso al crédito y ayudamos a su inclusión financiera. Nos parece muy importante empezar a visibilizar y en referencia al proyecto que armemos, tenerlo presente. Nos parece en sintonía con esto que el relevamiento y el mapeo del sector tiene una deuda todavía, tenemos una deuda desde Radin, que es también empezar a hacer un informe de impacto, porque esto lo tenemos que acompañar para que visibilice al sector, para que se vea lo que hacemos con personas detrás y que no sean solo números, que también ayuda en el armado de proyectos y pedido de financiamiento. Y después, por último, un poco mencionar cuáles son las necesidades y desafíos que desde las organizaciones entendemos que los prestatarios tienen. Entonces acá salió en primer lugar la falta de conocimiento financiero y nos parece súper relevante porque nosotros nos dedicamos a esto también y es un poco de lo que hablábamos al inicio, o sea, nosotros hacemos educación financiera, hacemos asesoramiento financiero y si estamos detectando que esto sigue faltando, bueno, es un camino que todavía tenemos por recorrer. Y después también están las necesidades, voy a pasar dos, me parece que eran estas, los desafíos y las necesidades del sector, donde acá también está el fondeo, obviamente, es lo que venimos hablando, y después hay otro porcentaje bastante alto donde la situación macroeconómica de política y de inflación del país obviamente nos preocupa a todos, esto tampoco es una novedad. Y lo anterior, lo que mencionaba, es un poquito cuáles son las áreas prioritarias de trabajo de nuestras instituciones y ahí también da cuenta y está muy en sintonía con lo que venimos hablando porque la mayor parte lo que respondió es desarrollo sostenible, justamente. Desarrollo sostenible, equidad de género. En menor medida, y creo que es un punto a trabajar, lo que es digitalización y transformación digital. Entonces, bueno, tiene una relación en que esté poco desarrollada la digitalización en el sector. Así que simplemente estos son como algunos datos rapiditos que queríamos comentarles que nos sirvan de puntapié para trabajar porque creemos que es fundamental seguir participando, como decimos siempre, haciendo mapeos. Sabemos que es una encuesta que lleva un poco de tiempo, pero si no tenemos estos datos y esta información para armar algo en conjunto, no tenemos nada. No podemos sin datos salir a armar algo y poder presentar un proyecto seguramente a Naciones Unidas o al organismo que sea para que financie el sector. Así que de mi parte simplemente eso. Y bueno, ya que estoy con el micrófono, viste que les propongo hacer un cierre de la jornada como habíamos pensado, que tenga relación con esto, con una pequeña dinámica, que ya que somos pocos, porque hay algunas personas que se fueron en el almuerzo, nos parece que va justo para poder cerrar la jornada en horario y con esta dinámica y llevándonos como algunos puntapiés e iniciativas para armar este proyecto. Así que muchas gracias. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Hay alguna instrucción en especial? No, y ahora vamos a seguir con eso, con esta última parte, le damos el paso a Fernando y a Silvia. Así no retrasamos. Sí. Bueno, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Sí, como quieran. Hola, buenas tardes. ¿Está prendido o está apagado, no? Está apagado. Hola, acá. Bueno, llegamos casi a lo último de esta jornada.
Ahora la idea era poder juntarnos a charlar un poco, compartir y debatir los distintos temas. Cada uno cuando se inscribió había unas opciones de temas para poder juntarse en estas mesas de diálogo. Así que bueno, la idea ahora va a ser dividirnos en esas mesas. Uno de los temas era el rol del sector de las microfinanzas. La idea es poder charlar un poco sobre qué estamos haciendo nosotros dentro del sector. Como bien nos recordó Estela, más de la mitad del país está en situación de pobreza, entonces poder tomarnos un ratito para charlar qué estamos haciendo nosotros desde las microfinanzas para poder contribuir a disminuir esa pobreza. Otro de los temas son las alianzas y el fortalecimiento del sector. Entonces también ahí poder contar experiencias de quienes estén trabajando ya en red o qué limitaciones tienen para poder unirse, poder pensar qué institución, qué tiene para aportar cada institución y qué necesita cada institución para poder pensar esa red. Otro de los temas son los indicadores de impacto. Muchas veces lo urgente del día a día nos saca tiempo para poder sentarnos a medir y poder analizar de qué manera el trabajo que cada uno realiza impacta en las personas. Y el último de los temas es la digitalización y la inteligencia artificial, desde el uso cada vez más frecuente de billeteras virtuales hasta la última tecnología blockchain para el tema de avales o incluso también para contar con un historial crediticio, también poder charlar sobre eso. Así que los invitamos ahora a los que estaban anotados en el rol del sector de las microfinanzas y en alianzas, nos juntamos en esta mesa de acá, allá en el fondo. Y después los otros que estaban en indicadores de impacto y digitalización en la mesa allá del fondo. Sería la mesa 1 y 2. Ahí, 3 y 4 allá. Si están ahí, lo hacemos breve.